Muy buenos días a todas y a todos nuevamente. Soy el Padre Nicolás. En este día martes 21 de abril, en este tiempo de Pascua, en donde vamos a meditar la palabra. Pero hoy no vamos a centrarnos tanto en el Evangelio, sino en la primera lectura, que son los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque justamente nosotros nacimos como iglesia después de la resurrección de Jesús, que está descrito especialmente en los Hechos de los Apóstoles. Por eso vamos a ver estas pequeñas comunidades que comenzaron a funcionar en los primeros pasos de nuestra fe cristiana. Y por eso leemos así en los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los creyentes tenía una sola alma y un solo corazón. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que lo tenían en común. Con gran energía daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y eran muy estimados. No había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían campos o casas los vendían y entregaban el dinero a los apóstoles, quienes repartían a cada uno según su necesidad. Un tal José, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolado, levita y chipriota de nacimiento, poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos deja como mensaje este lenguaje de los Hechos de los Apóstoles? Ciertamente que es una comunidad ideal, Tenían un solo corazón, una sola alma, pero lo que es más, pasaron hasta tener una sola economía, compartían sus bienes, ponían todo en común. Uno dice, claro, las primeras comunidades, con esa solidaridad tan profunda de entregar todo lo que tenían para que entre todos no hubiera pobres, qué maravillosa comunidad, ¿no? Ciertamente que acá presenta como que el ideal. ¿Y por qué? Porque si después seguimos leyendo en los Hechos de los Apóstoles, veremos que en las comunidades también empezaron a aparecer conflictos, porque uno pensaba de un modo, el otro del otro, el otro del otro. Y lo que es más, tanto esta comunidad de Jerusalén había vendido tantas cosas y la habían distribuido a los demás, que más tarde veremos cómo caen en una pobreza muy fuerte por la persecución que le hacen a los cristianos. Sin embargo, es un gran desafío el que nos presenta esta lectura. ¿Y qué nos dice para hoy en tiempo de pandemia, de cuarentena? Porque en realidad tenemos que estar en familia. Y en el fondo, la familia es la pequeña comunidad, la pequeña iglesia, la célula de las pequeñas comunidades, que así comenzaron la vivencia. ¿Y acaso en una familia no ponemos todo en común? ¿Acaso en una familia no tenemos que poner un mismo corazón, una misma solidaridad? Por supuesto que en la familia puede haber conflicto, y es normal, es humano, pero qué bien si en esta cuarentena aprendemos el diálogo familiar, aprendemos el compartir, aprendemos esa solidaridad hacia afuera, porque se nos presenta la gran pregunta que estoy seguro que todos nos estamos haciendo: ¿qué pasará después de esta cuarentena? ¿Volveremos a ser los mismos? Algunos dicen que no, nos llenaremos de cariño, y otros dicen, no, volvemos a lo mismo. Bueno, yo pienso que ciertamente en algo tuvimos que haber crecido y aprendido. En este como retiro espiritual familiar, en este encerrarnos y profundizar las relaciones entre nuestra familia y entre otros,
las comunicaciones y cómo la solidaridad es la que provoca cambiar el mundo. Y uno dice, ¿por qué? Porque la naturaleza, la madre tierra, ha dado este virus que nos puso en desafío a todos. ¿En desafío de qué? De cómo somos solidarios, de cómo nos preocupamos por los demás. A veces tal vez con un poco de temor, me parece que muchos, justamente por el miedo a morir, que es el cuestionamiento de hoy, o lo que es más, el miedo a contagiar a los otros, el miedo a que se mueran mis seres queridos. Entonces, indudablemente en esta adversidad, una cosa es cierta, tenemos que haber aprendido algo, porque de todas las adversidades siempre tenemos que pensar en eso. Por más dificultad y sufrimiento que hayamos pasado, tenemos que decir, a ver, ¿qué aprendimos de esto? ¿En qué crecimos? Porque será un momento de un paso más de madurez y de crecimiento. Y cómo no, de acercarnos a lo sagrado. Un poco como decíamos ayer, encontrarnos con lo trascendente y con Dios desde lo pequeño, desde lo sencillo. Por eso, ahora en nuestras casas, ¿cómo celebramos? Y bueno, con esta palabra de Dios, con un compartir, con el firme propósito de decir, termina la pandemia, vamos a seguir con este espíritu solidario, vamos a crecer, porque creemos en ese Jesús resucitado que nos muestra que otro mundo es posible, un mundo de solidaridad, un mundo de verdad y de servicio. Fíjense hoy cómo se logran valorar todas las personas que están sirviendo en la salud, desde los médicos, las enfermeras, los que limpian, los barrenderos. ¿Cuántos vemos que están a nuestro servicio y que hacen posible que esta cuarentena no contagie a más gente? ¿Por qué? Porque nos siguen alimentando en la cuarentena, porque nos siguen cuidando en los hospitales. ¿Cuántos, inclusive políticos, se han dado cuenta la necesidad de un buen sistema de salud para nuestros pueblos? Sí. La necesidad de cobijar hasta los más pequeños. ¿Por qué? Porque si el vecino no tiene agua, o si el vecino se contagia, yo también me puedo contagiar. Yo creo que eso lo aprendimos. Vamos a rezar por todos los que están haciendo este gran servicio a toda la comunidad en este tiempo de cuarentena. Y para que, después de la cuarentena, salgamos enriquecidos como esta primera comunidad cristiana, que ahora vivenciamos nuestra iglesia así, desde una pequeña comunidad en nuestra familia. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.